Les voy a exponer ahora, a continuación, el carcinoma medular de tiroides desde el aspecto de la citología, a propósito de un caso que se vio hace algún tiempo. Ay. Ay, no pasa. Ya. Bien, se presentó el caso de una paciente femenina de 55 años que presentaba un nódulo tiroideo en el lóbulo derecho con adenopatías cervicales. Se le realizó una ecografía y la ecografía salió sospechosa de malignidad, por lo que se le hace la punción por aspiración, la aspiración por punción. Y se obtiene las siguientes muestras que le voy a mencionar. Bueno, se obtenían diferentes campos. Uno de ellos es el que estamos viendo en la pantalla, en donde podíamos observar células, bueno, un poco de polimorfismo celular acá, con células redondas, algunas células como acigarradas o elongadas, pero eso se mostraban en algunos campos. Y habían otros campos en donde mostraban figuras como esta, células más uniformes, reunidas sí en grupos, pero no estaban tan cohesivas, ¿no? Estaban un poco separadas entre ellas, pero tienen y se ve una característica peculiar en el núcleo, que es el núcleo con cromatina como moteada, la cromatina dispuesta en sal y pimienta, ¿no? El patrón de sal y pimienta. Bueno, este es un PAP en donde vemos también las características que ya les había mencionado anteriormente, que están reunidas en grupos, pero poco cohesivas, con ese patrón en sal y pimienta, un poco separadas entre ellas, tienen un citoplasma basófilo, y si observamos una de estas, por ejemplo, esta célula tiene como una elongación citoplasmática o prolongación citoplasmática, así como en lágrima, ¿no? Con un núcleo excéntrico. También veíamos, bueno, se ve en algunas de las muestras un material amorfo eosinófilo al celular que se interpretó en el informe como coloide. Entonces, hasta aquí teníamos, por este polimorfismo celular, teníamos que se trataba de células foliculares atípicas, también por las características de la cromatina del núcleo. Y el informe citológico salió como un Bethesda 3, atipia de significado incierto. Y bueno, a esta paciente entonces la operan y envían la pieza quirúrgica a patología. Y esta es una lámina de la histología, en donde se puede observar una proliferación sólida de células redondas. Esto es lo que denominamos ¿Qué patrón tal? organoide. Buenas noches. Hola, doctora. En patrón organoide, es decir, como que en niditos o en cordones, que están separados por un estroma altamente con colágeno y alinizado. Y bueno, dentro del estroma tiene un material amorfo que suponía ser amiloide. Entonces el diagnóstico de la paciente salió como carcinoma medular de tiroides. Entonces la pregunta era, ¿teníamos suficientes criterios citológicos para diagnosticar un carcinoma medular de tiroides? ¿Cuál es la sensibilidad de la citología para el carcinoma medular de tiroides? Bueno, es por eso que voy a hacer una pequeña revisión del tema. Entonces, esta patología, su primera descripción fue en 1951. Antes de eso, el carcinoma medular de tiroides era considerado una variante del carcinoma, o era descrito como una variante del carcinoma papilar. Y a partir de 1951, se han dado muchos aportes en cuanto al tratamiento, en cuanto al seguimiento, en cuanto al pronóstico, pero pocos son los artículos que hablan sobre los problemas diagnósticos de esta patología.
Este tumor es un tumor maligno de células con diferenciación parafolicular, es decir, las células C. Estas células C constituyen el 1% de todo el parénquima tiroideo. Estas células derivan de la cresta neural y pues a partir del neuroectodermo estas células migran hacia el parénquima tiroideo, localizándose de preferencia en la parte superior, en los 2/3 superiores de la tiroides. Es por eso que mayormente esta tumoración la encontramos en estas partes, ¿no? En el tercio superior de la tiroides, ¿no? Estas células C secretan calcitonina, que bueno, disminuye los niveles de calcio sérico, pero también secretan otras proteínas, como el antígeno carcinoembrionario, por ejemplo, ¿no? Constituyen el 5 al 10% de todos los carcinomas tiroideos y son responsables casi del 15% de las muertes por carcinoma tiroideo. No muestra asociación con el sexo ni con la edad. Esto es lo que dicen nuestros libros. Revisé un artículo del 2014 en donde era un estudio en la India, un estudio observacional retrospectivo de 3 décadas sobre casos de carcinoma medular. Sí. Y aquí decían que, bueno, observaban, ¿no? Que la mayor cantidad de carcinomas medulares fueron dados en el sexo masculino, y en las mujeres, por alguna causa, eran diagnosticadas 10 años antes que en los hombres. Pero bueno, ese es un artículo, pero en general no muestra asociación ni con el sexo ni con la edad. En la edad se puede diagnosticar desde los 2 años de edad hasta una persona adulto mayor. Sin embargo, también hay un promedio de este diagnóstico. Se diagnostica se diagnostica mayormente a los 50 años, un promedio, una media de 50 años. En el 75% de casos, aparece esporádicamente. El demás porcentaje es como parte de un trastorno autosómico dominante, como parte del NEM tipo 2A, NEM tipo 2B. Y la mutación se da en el proto-oncogen RET. En la macroscopía, generalmente se encuentra en los 2/3 superiores de la glándula, por las razones que les he mencionado. Sin embargo, vamos a encontrar bibliografía donde dice que es multicéntrico. Pero esta característica se da generalmente en los tipos que son familiares, o sea, los autosómico dominantes, ¿no? Que constituyen el 25% de todos los casos. Es bien circunscrito, es firme y casi nunca es encapsulado. Varía de tamaño desde 1 centímetro, menores de 1 centímetro el microcarcinoma, hasta varios centímetros de diámetro. El color podemos encontrarlo como pardo amarillento a blanco rosa. Se pueden apreciar focos arenosos de calcificación. Y usualmente no suelen mostrar hemorragia extensa ni necrosis. Esta última característica es importante. Esta característica está asociada a mayor agresividad en los tumores, como por ejemplo lo encontramos en los carcinomas anaplásicos o indiferenciados. Bien, ahora la microscopía. Como había mencionado, en la histología de la tiroides del paciente, clásicamente tienen o se organizan en patrones organoides, en patrón organoide, en nidos o cordones, y están separados por un estroma que contiene amiloide. Entonces, esto es lo típico de la histología. Citológicamente, la forma más característica o la figura más frecuente es que nosotros encontremos un pleomorfismo leve a moderado. La citomorfología consiste en encontrar células de una variedad morfológica. Podemos encontrar células redondas, células ovaladas, células fusiformes, células poligonales, y entonces las muestras que nos mandan suelen presentar una mezcla de todas estas células, ¿no? Ahora, estas células suelen distribuirse en grupos poco cohesivos, pobremente cohesivos. El citoplasma
creo que no les mencioné, el citoplasma es granular y como les había mencionado, tiene una configuración como en lágrima una cola citoplasmática o una prolongación citoplasmática. Esto deja entender que el núcleo es excéntrico. En la mayoría de los casos, el núcleo es excéntrico, dando la apariencia plasmocitoide, ¿no? a la célula. Ahora, la binucleación, la multinucleación, es probable que lo encontremos, pero no es tan frecuente. Lo que sí, definitivamente no es un hallazgo frecuente es encontrar macronucleolos o nucleolos prominentes. Y eso justamente es lo que va a hacer el diagnóstico diferencial, o bueno, nos puede ayudar mucho si es que no definimos si es un anaplásico o carcinoma medular. Ahora, eso es en cuanto al pleomorfismo, pero también hay otro grupo más pequeño, claro, que es monomorfo. Y esos, cuando el carcinoma medular se presenta como monomorfo, es cuando se presentan los mayores errores diagnósticos. O sea, cuando o solo es plasmocitoide, o solo es de células redondas, o solo es de células fusiformes, ahí es cuando hay mayor error diagnóstico. Entonces, bueno, por último, la confirmación con calcitonina. Una reactividad positiva para la calcitonina es una confirmación confiable de que se trata de un carcinoma medular. Generalmente todas las citologías que han pasado por lavado con calcitonina se corresponden casi el 100% con los diagnósticos histológicos de carcinoma medular. Ahora, leí en uno de los artículos estas dos preguntas y me parecieron interesantes, ¿no? ¿Cuándo se debe realizar la aspiración con aguja fina para el diagnóstico medular de tiroides? Y la respuesta era siempre. O sea, la evaluación citológica es una prueba individual, es la prueba individual más informativa para el diagnóstico maligno de la tiroides. Por lo tanto, si nosotros sospechamos de un carcinoma medular, siempre se le debe hacer una aspiración con aguja fina. Y la segunda pregunta era, ¿es precisa la citología tiroidea para el carcinoma de tiroides medular? Bueno, aquí se analizaron varios artículos de publicación que evaluaban la sensibilidad a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, en el primer artículo mencionaban una serie de 44 casos, de los cuales 20 fueron informados como sospechosos de carcinoma medular, dando una sensibilidad en un primer momento de 45%, y 9 de ellos, de los 44, fueron informados como indeterminados para neoplasia maligna, ¿no? Luego revisaron otro estudio más reciente de 77 casos en los cuales la sensibilidad subió a un 68% y subió mucho más cuando, mientras que nosotros teníamos el dato de calcitonina sérica elevada, la sensibilidad subió más, subió a un 98%. Y un estudio más reciente confirmó una sensibilidad mayor, llegando casi al 80%, 83%, para diagnóstico citológico del carcinoma medular de tiroides, usando la prueba inmunistoquímica de la calcitonina, claro, ¿no? Entonces, este artículo recomendaba que en la práctica clínica, frente a los Bethesda que nosotros diagnosticamos como Bethesda 3 o atipia incierta, es necesario realizarle la determinación de calcitonina. Pero bueno, todavía en ese punto hay debate con respecto a eso. Entonces tenemos las claves diagnósticas, ¿no? La celularidad moderada a abundante, dispersas o en grupos pobremente cohesivos en monocapa, pleomorfismo leve a moderado, ¿no? La característica principal. Extensa variedad morfológica, porque podemos encontrar células redondas, poligonales, plasmocitoides, poligonales otra vez, fusiformes. Citoplasma moderadamente denso con gránulos metacromáticos, en algunos casos prolongaciones citoplasmáticas, de lo que les decía
de la cola citoplasmática. Ocasionalmente, ocasionalmente hay núcleos desnudos. Podemos encontrar núcleos oval o moderadamente pleomorfo con cromatina granular en sal y pimienta, y en algunos casos material amorfo denso que tiñe con rojo Congo con características birrefringentes de amiloide. Entonces, aquí muestro imágenes para hacer ver la variedad citológica que presenta el carcinoma medular. Por ejemplo, en la primera imagen, en esta de acá, podemos observar células aisladas, o bueno, o quizá en grupo, pero no están tan cohesivas, ¿no? Uniformes, tanto en tamaño como en forma, ¿verdad? Pero también podemos encontrar células dentro de la misma muestra, células un poco más grandes. Ahora, si bien es cierto, la forma que más predomina dentro de este pleomorfismo es la plasmocitoide, es decir, con el núcleo excéntrico y la colita citoplasmática, también podemos encontrar estas células como ovales o fusiformes, ¿no? Ahora, este citoplasma granular es muy característico del carcinoma medular. Sin embargo, no es patognomónico, porque también lo tienen algunos carcinomas o tumores foliculares, algunos carcinomas anaplásicos. Bien, como les había mencionado, también podríamos encontrar células multinucleadas o binucleadas, grandes, pero no es lo más frecuente. Y también encontramos el material amorfo, denso, que en el HIE podría confundirse con el coloide, ¿no? Pero con la tinción de rojo Congo, bueno, es positivo para la tinción de rojo Congo, o sea, es positivo para amiloide. Bien, aquí les muestro algunas imágenes de un carcinoma medular. No es del caso, pero son imágenes bastante ilustrativas, ¿no? En donde vemos células en una muestra, células discohesivas o células agrupadas, pobremente cohesivas, sin coloide. Acá, bueno, acá están agrupaditas también. Acá vemos células ovales, ovoideas o redondas con algunas elongaciones citoplasmáticas, como vemos por acá, y tienen característicamente ese núcleo con cromatina en patrón de sal y pimienta. Acá vemos un poco de pleomorfismo con células redondas, ovales, acá células como acigarradas. Aquí observamos lo que decíamos de las prolongaciones citoplasmáticas, o también le llaman extensiones citoplasmáticas tipo dendríticas, ¿no? Estas de acá. Otra vez. Aquí estamos observando el depósito de un material amorfo denso acelular. Acá también, y acá vemos que se forman como pseudofolículos. Aquí también, células agrupadas alrededor de un material amorfo acelular. Bien, ahora para la histoquímica o la inmunistoquímica. Como les había mencionado, el carcinoma medular de tiroides tiene un buen porcentaje, tiene dentro de su estroma amiloide. Es por eso que la tinción rojo Congo nos va a ser muy útil en este diagnóstico. Entonces, vamos a obtener una tinción positiva para rojo Congo, que va a teñir un rojo naranja, y bajo la luz polarizada va a tornarse un color verde manzana, ¿no? Que es la birrefringencia del amiloide. Ahora, también va a ser positiva para el cristal violeta. Ojo, el bocio nodular mencionan que también puede tener amiloide, por lo tanto que nosotros tengamos una tinción positiva para rojo Congo no necesariamente estamos confirmando el diagnóstico de carcinoma medular de tiroides. O sea, sí ayuda mucho, pero no es un diagnóstico confirmatorio.
Ahora, también es positivo para el cristal violeta, con una tinción metacrómica. El musticarmín también podría salir positivo si es que tiene mucina, en algunos casos raros, pero tiene mucina intra y extracelular, entonces también podría salir el musticarmín positivo. Y debido a las características neuroendocrinas que tiene este tumor, entonces la mayoría de estos tumores van a contener gránulos argirofílicos, que van a dar una tinción de Grimelius positiva. Y en la inmunohistoquímica, como regla general, vamos a tener que el carcinoma medular de tiroides es tiroglobulina negativa y calcitonina positiva. Pero esto es como regla general. Hay un 20% que van a ser calcitoninas negativas. Y este 20%, una de las causas es porque hay poca celularidad. Entonces, bueno, sale negativo. Y entonces ahí el patólogo tiene que tener un poco más de cuidado para el diagnóstico, ¿no? También pueden salir citoqueratinas de bajo peso molecular positivas. La vimentina también podría ser positiva por sus características neuroendocrinas de los núcleos. La cromogranina y la sinaptofisina puede salir positiva, al igual que la enolasa neuroespecífica. Estas son dos imágenes de células neoplásicas que expresan calcitonina. Y bueno, el diagnóstico diferencial. Su principal diagnóstico diferencial, bueno, para empezar, como les había mencionado, generalmente cuando son monomorfas es cuando hay, mayor probabilidad de confusión con otros diagnósticos, pero bueno, igual su principal diagnóstico diferencial es las neoplasias de células de Harter o oncocíticas. ¿Y por qué es que la podríamos confundir con estas cuando, por ejemplo, el carcinoma medular tiende a ser uniforme de células redondas con un citoplasma granular? Esta fotografía es del caso que tenemos ahí en el servicio. Entonces, si solamente hubiéramos tenido esta imagen en todas las muestras, entonces podríamos confundirla con la neoplasia de células oncocíticas. Ahora, ¿cómo lo diferenciamos? Generalmente la neoplasia de células oncocíticas tiene macronucleolos, lo que les dije que era rarísimo en el carcinoma medular. También el citoplasma, los gránulos citoplasmáticos con tinción de Romanowsky dice que en las neoplasias oncocíticas tiñen azul, mientras que en el carcinoma medular tiñen rojito. El carcinoma papilar es otro diagnóstico diferencial cuando el carcinoma medular presenta inclusiones, bueno, pseudoinclusiones intranucleares. Bueno, esta imagen está fea, pero cuando el carcinoma medular presenta eso, que es una de sus características, se va a parecer mucho al carcinoma papilar porque pues, principalmente lo podemos diagnosticar por esto, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta las características papilares del carcinoma papilar. Y bueno, y que por tinción de inmunohistoquímica el carcinoma papilar es tiroglobulina positivo, mientras que este es negativo, ¿no? El carcinoma anaplásico. Cuando el carcinoma medular es monomorfo de células fusiformes, podemos confundirlo con el carcinoma anaplásico, que principalmente tiene esta citomorfología. El carcinoma anaplásico tiende mucho a tener un cuadro necrótico y hemorrágico, lo que les mencionaba que era raro en el carcinoma medular. Y otro diagnóstico diferencial es el tumor trabecular y alinizante con el carcinoma medular cuando tiene esa configuración trabecular. ¿Cómo podemos diferenciar? Bueno, generalmente, más que todo, vamos a ver que la matriz extracelular en el tumor trabecular y alinizante es rojo Congo negativo, pero el tumor trabecular y alinizante tiene las células un poco más cohesivas que en el carcinoma medular. Y hasta aquí mi exposición.
¿Algún comentario? Sí, Gaby. ¿Víctor? Entendí, y si no me corriges, ¿se le hizo rojo de Congo a la muestra de ustedes? ¿Se le No, hizo alguna coloración para amiloide? No. citología no, doctor. Se recibió Citología. la tiroides. No, se recibió la tiroides y se diagnosticó con la histo. Es un caso del año pasado, me parece. Solo Sí, con, ¿no, doctor? solo con HE lo sacaron. ¿Solo con HE? Ujú. Ya. ¿Y no Pero hicieron lo llevaron, lo amiloide? llevaron, lo llevaron al INEM. Y ahí ya sí dieron el diagnóstico. Ya, you know. Ok. Ya. ¿Y por qué no hicieron no había amiloide ahí o ha sido por el COVID que no había posibilidades? Creo que ha sido por eso, doctor. Exactamente, no. Lo que pasa es como no todos los chicos hacen rojo Congo. Ah, Y Yo no todos estaba... han estado llegando todos los días. Sí, había complicaciones por ese lado, doctor. No han podido ir todo. no, claro, porque el diagnóstico con tipificar, aunque si bien dice Gaby no es patognomónico, pero de todos modos, hacer frente a esa sospecha, hacer un amiloide, le ayuda muchísimo ya al patólogo y propone con mayor solidez, lógicamente, su diagnóstico. Pero bueno. Sí. Me recuerda un caso que tuvimos con la doctora Gisela antes de la pandemia. Justo lo íbamos a presentar, pero al final no se pudo. También, ¿no? Pero ese caso sí era Porcito fue más evidente. Tenía todos los patrones, tenía varias características del medular. Y ese como fue antes de pandemia, ese se le pudo hacer rojo de Congo. Por ahí debo tener las fotos. Gaby, pásame el moderador, o sea, pásame los permisos. ¿Cómo te lo paso? En la parte de participantes, donde estoy yo, ahí me puedes poner hacer hospedador para enseñar, porque acá lo debo tener. Aquí lo tengo ya. Creo que ya... ¿Es el caso de un jovencito? Sí, un joven de 26. Ay, Dios mío, ¿qué he hecho? Ay, creo que lo... ¿Hola? A ver, vamos a ver, por aquí lo debo tener. Ajá. Ya, creo que era doctora. Era un casito de justo antes de la pandemia. Creo que lo íbamos a presentar el 16 de marzo, justo. Y el 15 salió salió, bueno, la resolución. Era parecido, no tengo toda la historia, porque no me acuerdo ahorita, pero era un caso parecido. Un paciente de 26 años que incluso llegó con fase de Cushing, si no me equivoco, porque recibió otros tratamientos. Y teníamos esto bueno, tenemos poco tiempo. Teníamos esto a la citología, y sí tenía todos los patrones. También. Doctora, ahí sí se nota el material amorfo que puede ser amiloide, ¿no? Sí, más denso. Este caso era como más florido, porque incluso creo que cuando le hicimos el extendido mismo ya salió así con la sospecha de medular, ¿no? Uh-huh. Y cuando llega la pieza, bueno, vamos a ir un poquito rápido porque llega la pieza, le hicimos el tumor, ¿no? Y curioso, también predominaba hacia, si no me equivoco, hacia el tercio superior y medio, que es lo que ya sabemos por bibliografía que predominan ahí, ¿no? Las células parafoliculares o células C. Y cuando le hacemos la histología, llega a la pieza, también vemos por acá lo debo tener. Bueno, había invasión linfovascular, microcalcificaciones. Este es el rojo de Congo. Se le llegó a hacer rojo de Congo y el material amiloide, ¿no? Y tuvimos suerte porque recuerdo que llegamos a conseguir la foto en luz polarizada, que es esta. Ajá. Y en pues ya con eso tengo entendido que fue al INEM y también se le dio tratamiento, ¿no? Pero este caso es más florido a diferencia del otro. En sí no había mucha duda, ¿no? Que es lo que creo que el tema ha sido más cuando tenemos estas dudas diagnósticas. Pero en sí era más claro, ¿no? Qué bonito.
ahí había más polimorfismo celular, que era más más sugerente, ¿no? En cambio, en el que ha presentado Gabriela, justamente lo ha presentado porque la citología no era pues tan evidente, ¿no? Y son detalles para ir superando para las siguientes veces. Sí, creo que hacer el paralelo entre ese caso y ese caso nos ayuda para tener eso en cuenta, ¿no? Ya sería... Y ahí se nota bien clarito, ¿no? Hay algunas, mira, en esa misma imagen hay ovoides, usos celulares, plasmocitoides y todavía el material. El material. Creo que este se le hizo también cristal violeta, pero no salió muy bien. No salió muy bien, por eso no tenemos foto. Voy a ver si consigo la información clínica de este paciente, pero fue muy florido, el paciente tenía, creo que también metástasis ganglionar, y estaba bastante comprometido, lamentablemente. No sé cómo terminó no sé cómo estará, de verdad, no sé la evolución, porque bueno, fue al INEM y ahí ya lo perdimos. Entonces, importante, ¿no? Para tenerlo en consideración este diagnóstico. Claro. Ya nos está tocando, ya está llamando el caso. Falta un caso. Gaby, ¿no tenía otra alteración u otra sospecha de tipo endocrino? Ahí sí, no sé, doctor, la verdad. Yo no tenía a cargo el caso, pero no dentro de lo que yo sé. Claro, porque no vaya a ser que coincida con otro tipo de lesión y tiene un cuadro mucho más completo, dirías, ¿no? Desde el punto de vista de investigación o de evaluación o discusión de casos. Y la calcitonina que estaban proponiendo, que estabas exponiendo, eso es también en sangre, ¿se puede hacer en suero o tiene que esperar siempre la... No. O sea, sí hay también en suero. Claro, porque podría, si está frente a la sospecha, hablar con los tratantes, en fin, y si eso le sale con los márgenes muy sospechosos o ya diagnósticos, la cuestión se completa. Algo te escuché decir ahí, si es que se tiene la calcitonina, pero si no se tiene, se puede pedir, lógicamente, o sugerir que se le haga, ¿no? Sí, y se eleva bastante, doctor. En este caso, en el casito de este joven, que el otro caso que le comentaba, sí. Estaba bastante elevada. Sí. De repente, no, sí, yo le digo, no sé, ustedes no estaban o yo les he presentado alguna vez un caso de una biopsia de duodeno con una neoplasia metastásica tremendamente bizarra. Y algo se me ocurrió por ahí, me parece tal cosa, y le pedimos una subunidad beta de la gonadotrofina coriónica y salió positivo a todo dar. Hicimos el diagnóstico de un coriocarcinoma metastásico a duodeno y el paciente tenía un tumor en testículo. El pobre chico murió a los 3, 4 días nada más porque venía de Pucallpa, de Yurimaguas, no sé dónde venía. Y se hizo el diagnóstico ya lógicamente con la histología, porque si ustedes han visto coriocarcinoma, realmente, a mi juicio, no hay ninguna tumoración tan bizarra como esa, salvo algún tipo de sarcoma, ¿no? Bueno, que nos sirva de experiencia, por algo estamos aprendiendo y seguimos viendo las cosas. Bien, felicitaciones, Gaby, ¿eh? Me ha gustado mucho tu presentación. Gracias, doctor. Muy bien, entonces vamos cerrando la reunión por hoy. Continuaríamos el día 11, lunes. Seguimos con la evaluación de histología y macro. En este caso sería ovario y trompa con el R1, Cristian. Ya, correcto. ¿Okay? ¿Tienes un par de minutos todavía, Emanuel?